Si vieras lo que yo vi, jamás volverías a una misa. Desde que tengo uso de razón, sentí que había algo más grande que yo, algo que daba sentido a mi existencia. En mi infancia, mientras otros niños jugaban, yo encontraba paz en la iglesia del pueblo, en esa gran catedral con vitrales que iluminaban los bancos de madera con tonos de colores celestiales. Me sentaba al final, mirando el altar, sintiendo que allí ocurría una conexión mística que no podía explicar con palabras. Crecer en un hogar humilde, con padres profundamente religiosos, hizo que mi fe se sembrara con fuerza. Recuerdo a mi madre rezando con fervor cada noche, a mi padre asistiendo fielmente a misa y a mí imitando sus pasos. Pero no era solo costumbre o tradición, era una voz interior que me llamaba, un susurro que poco a poco se fue haciendo grito: tú debes servir a Dios. Así, con apenas 12 años, confirmé mi vocación. No fue un impulso momentáneo, sino una convicción profunda, como si mi alma tuviera un destino predeterminado. Entré al seminario con la ilusión intacta, rodeado de otros jóvenes con sueños parecidos. Allí, aprendí latín, teología, historia sagrada, disciplinas que me parecían sagradas y que abrazaba con devoción. La rutina era estricta, largas horas de estudio, oración y servicios en la capilla. Cada día me sentía más cerca de Dios, más preparado para ser su instrumento en la tierra. Los sacerdotes mayores, que nos guiaban, parecían ejemplos de virtud, portadores de una luz que yo quería reflejar. Me ordené sacerdote con 25 años, sintiendo que había alcanzado la cima de mi destino. Vestí la sotana con orgullo, saludé a mi comunidad con una sonrisa serena y me comprometí a una vida de celibato, humildad y servicio. Las misas, las confesiones, los bautizos, las bodas, todo era una oportunidad para acercar a las personas a Dios y para ayudar a los más necesitados. Los primeros años fueron de verdadera felicidad. Creía que estaba haciendo el bien, que cumplía mi misión sagrada. El contacto con los fieles me llenaba el corazón, acompañarlos en sus penas, en sus alegrías, ser su guía espiritual. Sentía que la gracia divina me sostenía en cada paso. La parroquia en la que serví no era grande, pero tenía un impacto enorme en la comunidad. La gente me veía como alguien cercano, un confidente, un guía espiritual. Me apoyaban, confiaban en mí, y yo me sentía responsable de no defraudarlos. No había nada más gratificante que una persona que volvía a la fe gracias a mis palabras, o una familia que encontraba paz tras una crisis. Mi vida transcurría entre la iglesia, la casa parroquial y las visitas a los hogares más pobres. Allí, en las casas humildes y en las calles polvorientas, encontraba rostros de esperanza y también de sufrimiento. Era mi misión aliviar ese sufrimiento, llevar consuelo y fe. A veces me quedaba hasta altas horas de la noche rezando por quienes estaban enfermos, por los que lloraban una pérdida o por los jóvenes que se habían perdido en el camino. Pero no todo era solo espiritualidad y servicio. La iglesia también me brindó una familia, una comunidad de hermanos que compartían mis ideales y me apoyaban en los momentos difíciles. En el seminario y en la parroquia, creé lazos profundos con otros sacerdotes y monjes, hombres que, como yo, creían estar llamados a una vida de entrega y sacrificio. Recuerdo con especial cariño al Padre Manuel, un hombre mayor que fue mi mentor y ejemplo. Él me enseñó no solo a rezar, sino a escuchar con el corazón, a ser paciente, a entender que cada alma es un mundo. Me inspiró su sabiduría, su bondad y la manera en que enfrentaba la adversidad con fe inquebrantable. Durante esos años, sentí que la vida me había regalado un propósito. Había encontrado mi lugar en el mundo, un espacio donde podía servir a Dios y a las personas con sinceridad. La misa diaria era para mí un momento sagrado, una comunión directa con lo divino. La liturgia, con sus cantos, oraciones y gestos milenarios, me conectaba con una tradición que se remontaba siglos atrás, y yo era parte de ese hilo eterno. La sotana que vestía no era solo una prenda,
era un símbolo de compromiso, de renuncia a los placeres mundanos para dedicarme por completo a una causa superior. Acepté el celibato sin reservas, convencido de que mi amor estaba reservado para Dios y para su pueblo. Sin embargo, aún en esa etapa, ya comenzaban a asomar pequeñas dudas. No eran grandes cuestionamientos, sino pequeños detalles que me hacían sentir una punzada en el alma. Algunas veces veía actitudes hipócritas en ciertos hermanos sacerdotes, ciertos silencios incómodos en torno a temas delicados, la distancia entre la doctrina que enseñábamos y la realidad que vivían muchos fieles. Pero esos pensamientos los apartaba rápidamente. Me decía a mí mismo que era normal, que incluso los santos enfrentaban pruebas, que la fe debía ser inquebrantable. Así, la ilusión seguía intacta, y seguía creyendo firmemente que servía a Dios. Pero, como suele pasar con las certezas más firmes, la vida tenía otros planes para mí. Esa fe profunda que me sostenía comenzó a tambalear cuando empecé a ver cosas que nadie me había contado. No eran rumores ni habladurías, sino verdades duras, escondidas bajo la capa de solemnidad que rodea a la iglesia. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina parroquial, me topé con papeles que revelaban cómo se manejaban fondos que nunca llegaban a las obras sociales que decían apoyar. Otro día, escuché conversaciones entre sacerdotes que hablaban con desprecio de los fieles, como si fueran simples números o casos para manipular. Intenté negar lo que veía, pensando que era un error, una interpretación errónea de mi parte. Pero la semilla de la duda estaba sembrada y comenzó a crecer en silencio dentro de mí. Ese mismo templo que yo amaba, al que había dedicado mi vida, empezaba a mostrarme una cara oculta, una mentira disfrazada de verdad. Fue el comienzo de un camino doloroso, porque la vocación que me había dado sentido ahora era también la fuente de mi mayor desilusión. La iglesia, ese lugar que siempre había sido para mí un refugio sagrado, empezó a parecerme un laberinto oscuro, lleno de secretos que nadie se atrevía a revelar. Fue una lenta y dolorosa caída en la realidad, donde la luz de mi fe chocaba con las sombras de la hipocresía, la corrupción y el poder mal entendido. Al principio, los indicios eran sutiles. Un comentario susurrado en un pasillo, una mirada esquiva, un ritual donde el verdadero sentido se perdía en la rutina. Pero poco a poco, esas sombras crecieron hasta envolverlo todo. Empecé a darme cuenta de cómo algunos superiores manejaban la iglesia como una empresa, más preocupados por mantener su estatus que por el bienestar espiritual de los fieles. Había favoritismos, silencios cómplices ante comportamientos reprochables y un sistema cerrado que protegía a quienes debían ser responsables. Lo peor era el miedo, un miedo que parecía paralizar a todos. Miedo a cuestionar, miedo a perder el lugar, miedo a la condena social dentro del mundo eclesiástico. Yo también sentí ese miedo y, durante mucho tiempo, elegí mirar hacia otro lado. Pero algunas cosas no podían ser ignoradas. Vi cómo se ocultaban casos graves, cómo se desviaban fondos que deberían ayudar a los más pobres, y sobre todo, cómo muchos sacerdotes vivían vidas alejadas del ejemplo de humildad que predicaban. Recuerdo con dolor la primera vez que supe de un caso de abuso. No fue algo que me contaran de manera directa, sino que lo fui viendo, como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Un joven de la comunidad desapareció de la iglesia y la explicación oficial fue vaga, fría. Pero entre los pasillos del templo, los susurros eran distintos, hablaban de un sacerdote que había cruzado límites invisibles y que, en lugar de ser enfrentado, había sido protegido. Intenté denunciarlo. Fui ingenuo al pensar que la justicia prevalecería. En cambio, encontré puertas cerradas, miradas que evitaban mi voz e incluso amenazas veladas. La institución prefería ocultar sus vergüenzas antes que enfrentarlas. Aprendí que la mentira se protegía a sí misma y que la verdad era un enemigo, pero no solo era abuso de poder. La corrupción económica era también una realidad sórdida.
Mientras en misa se predicaba sobre la caridad y la ayuda al prójimo, en los despachos se firmaban acuerdos para desviar donaciones y terrenos. Vi documentos que probaban cómo recursos destinados a obras sociales terminaban en cuentas privadas o en la construcción de proyectos lujosos que nada tenían que ver con el servicio a la comunidad. Esta doble vida me revolvía el alma. Mi fe comenzaba a resquebrajarse, y con ella, mi identidad. ¿Cómo podía seguir vistiendo la sotana y predicando la palabra de Dios si sabía que esa palabra era usada como máscara? La lucha interna fue devastadora. Cada día me levantaba con la esperanza de encontrar paz, pero la realidad me arrastraba más y más hacia la desesperanza. Sentía que servía a una mentira que se había disfrazado de sagrada verdad. Había momentos en que deseaba cerrar los ojos y volver a la inocencia de mi fe inicial, pero la conciencia me lo impedía. Sabía que, si guardaba silencio, me convertía en cómplice de esa farsa. Trataba de buscar respuestas en la oración, en la meditación, en el estudio de las Escrituras. Pero las palabras sagradas parecían huecas frente a la corrupción y la hipocresía que veía a mi alrededor. Fue en esos momentos cuando comprendí que no era un ataque a la iglesia en sí misma, sino a la forma humana en que se había construido. La falibilidad de los hombres había contaminado lo que debía ser un camino de luz. Intenté hablar con mis superiores, pedir ayuda, denunciar, pero la respuesta fue siempre la misma: silencio, negación o amenazas veladas. Me di cuenta de que la institución protegía más sus intereses que a las personas que decía servir. Este conocimiento me marcó profundamente y comenzó a desgarrar mi alma. La fe que había tenido por años se convirtió en un doloroso cuestionamiento que no podía ignorar. Fue entonces cuando empecé a pensar en una salida, en cómo podría liberarme sin perder mi dignidad ni el deseo de ayudar a otros, aunque ya no dentro de esa estructura. La caída de la fe no fue un acto repentino, sino un proceso lento, doloroso y lleno de contradicciones. Poco a poco, la convicción con la que había abrazado mi vocación se desvanecía entre la decepción y la rabia. Los días se convirtieron en un tormento interno. Cada misa que celebraba se sentía vacía, cada palabra que pronunciaba resonaba sin sentido, como si estuviera recitando un guión que no creía. Los fieles me miraban con respeto y confianza, pero yo sabía que estaba perdiendo la batalla más importante, la batalla conmigo mismo. Un día, me vi frente al altar, con las manos temblorosas, y supe que no podía continuar. La máscara de la fe que había vestido con tanto orgullo se había roto. Sentí que servía a una mentira mucho más grande que yo, una mentira que estaba incrustada en la misma estructura que se decía representante de Dios en la tierra. Pero lo que más me dolió no fue la corrupción o los abusos que había descubierto, sino la traición a los valores más profundos que siempre defendí. La mentira no era solo institucional, era personal, porque me había engañado a mí mismo durante años. Recordaba cada confesión que escuché, cada lágrima derramada, cada esperanza puesta en mis palabras. ¿Cómo podía seguir haciendo eso cuando sabía que la verdad estaba siendo pisoteada? Fue entonces cuando decidí que debía irme, aunque eso significara perder todo lo que había construido, mi identidad, mi familia espiritual, y enfrentar el rechazo y la incomprensión. La renuncia no fue fácil. Enfrenté miradas de desconcierto, acusaciones de traición y el peso de una culpa que aún hoy me acompaña. Pero necesitaba recuperar mi verdad, mi paz, aunque eso significara abandonar el altar para siempre. Abandonar la vida religiosa fue solo el primer paso de un viaje mucho más profundo hacia la verdad y la libertad. Aunque el dolor de la ruptura fue intenso, también fue el comienzo de un renacer espiritual que nunca imaginé posible. Después de dejar la sotana, enfrenté la tarea más difícil: reconstruir mi identidad lejos de la sombra de la iglesia. Durante años, mi valor había estado ligado a mi rol como sacerdote y ahora debía aprender a valorarme como persona, con mis defectos,
mis dudas y mis esperanzas. Este proceso me llevó a explorar otras formas de espiritualidad, a dialogar con personas de diferentes creencias y a descubrir que la verdadera fe no necesita muros ni dogmas rígidos. La fe, comprendí, es un acto personal y auténtico que nace de la sinceridad y la búsqueda constante. A quienes todavía están dentro de la iglesia, les diría que no teman cuestionar, que no acepten una fe sin preguntas. La verdad no se esconde ni se teme, y la luz siempre puede atravesar las sombras si tenemos el valor de buscarla. Si vieran lo que yo vi, tal vez no regresarían a una misa tal como la conocieron, pero podrían encontrar una fe más profunda, más libre y más verdadera, si están dispuestos a mirar más allá de las apariencias. Mi historia no es solo un testimonio de fracaso o desilusión, sino también una invitación a la valentía espiritual, a no conformarse con mentiras ni con falsas seguridades. Renacer en la verdad no es fácil, pero es el camino que nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con Dios, más allá de las instituciones y los rituales.